que nos ven, amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana. Es una bendición para nosotros estar a través de estos medios, leyendo la palabra de Dios, alabando a nuestro Dios a través de los cantos, escuchando su mensaje. Y sin duda que cada uno de nosotros nos extrañamos. Extrañamos estar en el templo, abrazarnos, platicar y decir algunas cosas que tal vez nosotros expresábamos nuestra gratitud, pero yo sé que ahí donde estamos, en nuestros corazones, cada uno de nosotros da gracias a Dios, porque en medio de las circunstancias en que estamos, Él se ha hecho presente en nuestras vidas. Nos ha cuidado, nos ha provisto de nuestros alimentos. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Para iniciar nuestro culto de esta mañana. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Soberano Señor, te damos gracias por la vida que nos das, por el privilegio de estar delante de tu presencia. Te pedimos que nos perdones por las cosas que hacemos mal delante de tu presencia. Y reconocemos que sin ti no somos nada. Queremos, Señor, en este domingo alabarte y glorificar tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos ven. Tú sabes, Señor, cómo está su corazón. Bendícelos y suple cada una de sus necesidades. Y ayúdanos a que juntos en medio de esta adversidad podamos confiar en ti, Señor. Bendice a los hermanos que están enfermos. Cuídales, Señor. Dale sabiduría a cada uno de los médicos que los atiende. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites disfrutar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora les invito a buscar en nuestras Biblias en Salmos 42. Salmos 42. Y esta lectura la vamos a hacer todos juntos. Toma tu Biblia y abre el Salmos 42. Y juntos leamos este hermoso salmo. Voy a dar un tiempo para que lo encuentres. Está a la mitad de la Biblia. Salmos 42. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. La palabra de Dios dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar a través de estos medios alabando y glorificando su nombre a través de los cantos, de los himnos. Sin duda es de gran bendición para nuestras vidas. Sé que muchos de nosotros nos extrañamos y quisiéramos darnos un apretón de manos, un abrazo, pero ya pronto esperando en Dios y confiando en su perfecta voluntad. Vamos a entonar juntos el himno número 319. Les invito, hermanos, para que nos pongamos de pie y cantemos fuerte para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a dar un momento para que todos se pongan de pie. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar juntos, fuerte, como les decía hace ratito.
reconociendo que nuestro Dios es el único digno de la alabanza y la adoración. Que acabamos de entonar, sigamos de pie, busquemos el himno número 159, Roca de la Eternidad. Es un himno muy hermoso, trae un buen mensaje, y aunque lloremos sin cesar, dice una parte, del pecado no podremos justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, sobre el mal podremos triunfar. Amén. Buenos días, hermanos de la Iglesia Rey de Reyes y hermanos y amigos que nos siguen, que nos ven por este medio. Dios les bendiga nuevamente en este domingo 31 de mayo. Ya estamos cerrando el mes de mayo y gracias al Señor porque Él ha sido fiel con su pueblo, con su iglesia. Nos habían dicho las autoridades que el 30 de abril era el día para salir a las actividades, a las escuelas, y luego el 31 de mayo o el 1 de junio. Y ya vamos a entrar en esta semana de lunes, en junio,
y esperemos que las autoridades competentes ya nos indiquen que tenemos que salir, porque el panorama, según los expertos en economía, los hombres de negocios, los empresarios, pues ya quieren recuperar su inversión, quieren recuperar su capital, y ellos ven el panorama un poco difícil, no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Y en verdad las personas están preocupadas por falta de empleo, porque el panorama no pinta bien para todos. Y en esta mañana quiero que meditemos en una familia en tiempo de crisis. La familia en tiempo de crisis. Y para esto quiero que vayamos al libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1, que dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esta historia de Ruth se ubica en el tiempo de los jueces, un tiempo difícil para el pueblo de Israel, porque cuando termina el libro de los jueces, en el versículo 25 del capítulo 21, termina con estas palabras: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El panorama no pintaba bien para el pueblo de Israel, había un caos, no había quien los gobernara, no había un rey, no había un caudillo, no había un líder quien pudiera poner orden al pueblo de Israel. Y las bandas filisteas y los otros pueblos vecinos incursionaban en el territorio de Israel para robar, para hacer fechorías, sin que nadie les pudiera hacer frente, porque no había rey en Israel. Era un panorama sombrío. Aunado a esto, dice la palabra que hubo hambre en la tierra. Imagínense ustedes un país sin gobierno, sin ley, en donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía, y de repente viene el aviso o se vislumbra un panorama de hambre. Esta familia toma la decisión de ir a un país vecino llamado Moab. El nombre de este varón era Elimelec, y su mujer Noemí, y sus hijos Malón y Kelión. Dicen algunos eruditos, unos rabinos eruditos judíos, que esta familia no huyó por el hambre, no se fueron porque tenían necesidad, sino que Elimelec era un hombre acaudalado, era un hombre de una posición social, económica, de bien en el pueblo de Belén, sino que él, al ver el panorama que se avecinaba de hambre en el territorio de Israel, en esa parte de Judá, de Belén, de Jerusalén, prefirió irse a Moab. Aquí vemos el primer error que comete este padre de familia: irse a una tierra prohibida por Dios. En Deuteronomio capítulo 23, versículos 4, ahí se nos dice que en los tiempos de Moisés, cuando Moisés venía con el pueblo para introducir a Israel a la tierra prometida, el rey de Moab contrató a un profeta de nombre Balaam para que maldijera al pueblo de Israel desde una montaña a fin de que perecieran. Moab era un territorio al cual Dios había prohibido al pueblo de Israel que regresaran allá. Pero Elimelec pensó que era un lugar seguro y ahí trasladó sus bienes, pensando en la seguridad de su familia, de su esposa.
El otro error que comete Elimelec y su familia es que de una manera egoísta abandonan al pueblo de Israel, abandonan a los demás familiares y no importándoles la situación, la circunstancia que vivía el pueblo de Israel, que se vislumbraba hambre, ellos toman sus posesiones, a sus animales y todo lo que tienen y se van a la tierra de Moab. Tercer error que comete esta familia: sus hijos se casan con mujeres moabitas. Si de por sí el territorio de Moab era prohibido para el pueblo de Israel que regresaran o que vivieran ahí, Elimelec y Noemí toman por esposas para sus hijos a mujeres moabitas. Ese fue el tercer error de esta familia. Todo parecía marchar bien por un tiempo, pero sucede que, dice el versículo 3, murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus hijos. Qué paradoja de un hombre que busca el bienestar y abandona su tierra, abandona al pueblo de Dios y se va a una tierra extraña para morir ahí. Y no solamente esto, sino que también mueren sus hijos. Dice en el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Aparentemente las cosas iban bien, pero por alguna circunstancia mueren el padre y los hijos, quedando Noemí en la completa orfandad. La historia de este hombre y de su familia nos resulta útil a todos para comprender que en tiempos de crisis, sobre todo cuando el panorama no es agradable para el futuro, la crisis causa pánico. Y necesitamos ser muy sabios a la hora de tomar nuestras decisiones. Lo lógico no siempre resulta lo más acertado, y más aún si lo lógico contraviene a lo que dice el Señor en su palabra. Elimelec nos muestra cómo una simple decisión puede afectar tanto a nuestra familia. Es cierto que a veces hay que huir, pero en otras ocasiones es necesario permanecer donde Dios nos indique, porque a veces huyendo, tratando de salvar nuestras vidas, se puede encontrar la muerte. Es lo que le pasó a la familia de Elimelec. Ruth, la esposa de uno de los hijos de Noemí, ama mucho a su suegra. Y cuando Noemí regresa a Belén, cuando ya sabe que vuelve a haber pan en la tierra de Israel, regresa a Belén, pero regresa con las manos vacías. Dice el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Cuando dice me fui llena, porque llevaba a sus hijos, a su esposo, y puede entenderse que también sus posesiones. Porque de una manera egoísta, en vez de estar con el pueblo en solidaridad por las circunstancias que estaba pasando el pueblo de Belén, ellos abandonan Israel, abandonan Belén y se van a una tierra prohibida. Ya no es prometida, es prohibida. Y ahí, donde aparentemente las cosas iban bien, tal vez viene alguna enfermedad o cualquiera que hayan sido las circunstancias, murió Elimelec y murieron sus dos hijos. Y Noemí regresa a Belén sin nada. Sus tierras ya las habían tomado otras personas, sus familiares más cercanos, porque abandonaron Belén y se fueron buscando prosperidad y encontraron la muerte.
Pero fíjense, hermanos, cómo Dios es fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Noemí vuelve con una mujer, esposa de una de sus hijos, y al llegar a Belén llegan en el tiempo de la cosecha de la cebada. Y Noemí emparenta a Ruth con un familiar cercano de Elimelec llamado Boz. De tal manera que Dios bendice a Noemí después de su tragedia de dejar enterrados a sus hijos y a su esposo en una tierra extraña, en una tierra de idolatría. Regresa a Belén. Ruth, siendo ya una mujer que ha abrazado la religión judía, Boz le dice estas palabras: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanos, Noemí regresa sin nada, pero con la bendición de una mujer a quien la ama y a quien ella ama. De tal manera que en el versículo 14 del capítulo 4 dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Noemí, al casar a Ruth, una de sus nueras, con Boz, aseguró su vejez. Y no solo eso, Ruth le dio un hijo a Boz. Ni siquiera era nieto de Noemí, porque Ruth no era cosanguínea de Noemí. Fue nuera de uno de sus hijos, pero no tenían ningún parentesco. Ruth llegó de Moab, cobijándose bajo las alas y la misericordia de Jehová, y Dios la recompensó y le dio un esposo y le dio un hijo. Dice en el versículo 17 del capítulo 4: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Hermanos, después de una tragedia por la mala decisión de un padre de familia, y recapitulando los errores que tuvo Elimelec, primero, abandona Belén con un egoísmo de no ser solidario con su pueblo. Llega a una tierra prohibida por Dios, que es Moab. Casa a sus hijos con mujeres idólatras. Aún así, Noemí regresa en su viudez y orfandad de sus hijos, pero trae a una mujer, la cual Dios bendijo con un varón llamado Obed, de la cual era el abuelo del rey David, porque Obed fue padre de Isaí, Isaí fue padre de David. Por eso en la genealogía del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Noemí jamás pensó que al huir a Moab iba a dejar ahí a sus hijos y a su esposo enterrados, pero también jamás imaginó que su nuera iba a ser la bisabuela del rey David. Qué paradoja del destino, hermano. Paradoja del destino, o es la misericordia de Dios. Del tronco de Isaí, del tronco de Obed, vino David, la genealogía de Jesucristo, el Redentor de Israel, el Mesías prometido. Y no solo el Mesías y el Redentor de Israel, sino el Redentor de la humanidad, mi Salvador, mi esperanza y mi confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y si usted confía en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene asegurada la vida eterna,
No solamente la vida aquí en la tierra, en el tiempo que vivimos, sino también la vida eterna. Esta breve historia que analizamos, usted puede seguir viendo esta historia, son 4 capítulos del libro de Ruth. Y usted puede seguir estudiando, analizando esta bellísima historia. Una de las historias más bellas del pueblo de Israel, el libro de Ruth. Una joya de la literatura hebrea. Hay romance, hay amor, misericordia, bondad, tantas cosas que podemos encontrar en el libro de Ruth. Pero hoy, hermanos, quiero dejarles esta reflexión en sus corazones y en sus pensamientos, que a la hora de tomar decisiones en tiempo de crisis, que no actuemos con pánico, porque Dios tiene el control de la historia, Dios tiene el control de las circunstancias. Y esta familia de Elimelech y de Noemí aprendieron la lección. Noemí regresó a Belén con la bendición de una nuera, y esa nuera le dio la bendición de un nieto, la cual es la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, tomemos decisiones sabias. En estos tiempos de crisis, cuando el mundo vislumbra un panorama incierto, nosotros debemos tomar decisiones sabias para que no nos suceda lo que le sucedió a la familia de Elimelech. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de gracia y de misericordia, que no te olvidas, Señor, de la promesa para tu pueblo, para con tu pueblo. Y Señor, tú eres el Dios de la historia, el Dios que controla los tiempos, porque tú eres soberano sobre todas las cosas. Señor, te alabamos y te bendecimos. En tus manos dejamos a nuestra iglesia, Rey de Reyes, a cada una de las familias, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendice a nuestras familias, a nuestros ancianos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Bendice el trabajo, el oficio, los negocios de mis hermanos, con el cual sustentan a sus hogares y con el cual apoyamos a nuestra iglesia. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada una de las personas que nos ven por este medio. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que tenga un buen inicio de semana, y por aquí seguimos en la próxima oportunidad. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos da a través de nuestro pastor, el hermano Noé. Sin duda el Señor siempre habla a nuestros corazones y tiene un mensaje para nosotros. Te invito a que te pongas de pie y nuevamente vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 20. ¡Cuán grande es Él! Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Salmos 48:1. Cuando cantemos, pongamos atención a la letra de este hermoso himno. Vamos a cantar fuerte con todo nuestro corazón. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
Amén. Qué hermoso himno.